Ítem liquidación de alquiler. Esta ventana, desde aquí digamos vamos a poder hacer las liquidaciones de los alquileres mensuales de cada contrato. Las liquidaciones se pueden hacer al principio de mes, cuando empieza un nuevo mes se hacen todas las liquidaciones de todos los contratos que están vigentes y se dejan sentados en el sistema y hasta se pueden llegar a enviar por correo a los locatarios. O bien se pueden llegar a hacer cuando viene el locatario se presenta en la inmobiliaria a abonar su correspondiente alquiler. Si se hace cuando viene el locatario, hay que hacerlo en el momento, viene la persona a pagar, se hace la liquidación y directamente se pone el total que entrega y esta ventana en sí, cuando se hace la liquidación, genera un comprobante de liquidación, no un recibo en sí, un comprobante de liquidación que es el que dijimos que se puede mandar por mail, pero no asienta ningún pago. Si la persona abonó, quizás hizo transferencia o se presentó y estamos haciendo la liquidación cuando se presenta, vamos a poder acceder a otra ventana más. Si es que acá ponemos que entrega algo, el sistema va a abrir otra ventana cuando guardemos esta liquidación y esa ventana nueva que se va a abrir, ahí sí va a reflejar el pago del inquilino. Si no, el inquilino no paga nada, o sea, esta quizás los primeros días del mes la inmobiliaria toma como política hacer todas las liquidaciones. Todos los movimientos que esta ventana genere se van a sentar en las cuentas corrientes del lado activo como del lado pasivo. ¿Se acuerdan que eran dos cuentas corrientes que llevaba por cada contrato? Del lado del activo toda la deuda del inquilino, del lado pasivo toda la deuda que la inmobiliaria va a empezar a mantener contra los propietarios del inmueble por haber cobrado el alquiler. Así que esta ventana, cuando hacemos la liquidación, genera todos esos movimientos. Si se paga, se salda parte de los movimientos y si no se abona nada, quedan los movimientos ahí disponibles para como deudas, digamos, de ambos, del inquilino y de la inmobiliaria, para abonarlos en su momento. Lo único que es condición necesaria que se ejecute la liquidación es antes de realizar un recibo, digamos, para los locadores, los propietarios serían del inmueble, porque en base a esta ventana, al porcentaje de alquiler, digamos, que se le debe transferir a los locadores, o quizá el importe de algún impuesto que se le debe transferir, o algún otro concepto que se debe transferir a los locadores, todo eso surge, cuando se hace un recibo al locador, surge de los movimientos que se generan, surgen de esta ventana de liquidación de alquiler. Así que si bien hay flexibilidad para hacerla antes de que se abone algo por parte del inquilino o cuando el inquilino venga directamente ya a abonar, sí es condición necesaria que se haga esta ventana para poder hacer los recibos correspondientes. Así que se podría esperar hasta el último momento y si el inquilino no se presenta, realizar la liquidación con el objeto de abonarla a los locadores. Entonces, para generar una nueva liquidación, ponemos el botón de más, elegimos el inquilino que sea. Acá van a aparecer todos los inquilinos, fíjense que acá está el contrato número 2, pero como había dos inquilinos, podemos elegir uno u otro, no hay problema, porque lo que acá, las cuentas corrientes se llevan por contrato, así que pague este inquilino Raúl Andoniasi o pague Juan Gutiérrez, cualquiera que pague, el abono va a ser para la cuenta corriente de la carpeta del contrato de carpeta número 2. Así que podemos elegir uno u otro. Lo único que va a variar es a nombre de quién se va a hacer el recibo. Elegimos ahí y fíjense que ahí me trae bastante información, que acá arriba son los nombres de los locatarios que elegimos. Fíjense que acá aparece un correo. Siempre que aparezca un correo va a ser posible enviarle, una vez que se haga la liquidación, enviársela por mail. Si acá no aparece ningún correo, no vamos a poder enviarle por mail, por supuesto, a la persona. Abajo aparecen datos específicos del contrato y acá aparecen todos los movimientos. Estos movimientos son los que hemos hecho hasta ahora. Algunos movimientos surgen de la misma definición del contrato y otros movimientos surgen de la ventana de gestión de cuenta corriente y contrato locatario. Fíjense que siempre el primer renglón corresponde al mes de alquiler, digamos, que se está saldando. Dice alquiler, julio, el mes que estamos, 2023, y dice NC, número de carpeta, y ahí está la progresión del contrato ese, dice 1 de 24. Y da algunos datos de la dirección del inmueble. ¿Por qué? Porque más allá de que está acá arriba la dirección, estos renglones van a aparecer directamente también en la descripción del recibo. Acá, impuesto 1 es el que dimos de alta con el prorrateo del 60% desde la ventana gestión contra corriente locatario. Acá aparece. Si vamos a la definición del contrato, buscamos nuevamente carpeta número 2 y buscamos para refrescar. Tenemos que el impuesto número 1 se debe cobrar al locatario y no se debe transferir el dinero al locador. ¿Qué significa eso? Que la inmobiliaria recibe el dinero al locatario y abona ella el impuesto. Luego, por ese servicio, puede o no cobrarle honorarios al locador.
Entonces el primer renglón es el alquiler, segundo el impuesto, el tercer renglón corresponde al impuesto número 2, que se lo cobramos al locatario y se lo transferimos al locador. Pero ese impuesto no lo dimos de alta, o sea, cuando no lo dimos de alta acá con gestión de cuenta corriente locatario, solamente dimos de alta impuesto 1, por lo tanto acá aparece el renglón para recordar que lo debemos cobrar. Como esto es algo que se debe cobrar, se debe poner en el debe el valor que llegó del impuesto. Cuando acá en la columna fijo, significa que estos acá no se pueden modificar. Si queremos modificar, por ejemplo, el valor del alquiler, podemos modificar, no va a permitir modificar, pero acá fíjense que no aparece el tildado en la columna fijo, por lo tanto esto acá me va a dejar modificar. Entonces, de impuesto 2, por ejemplo, llegó un 70 pesos. Fíjense que el impuesto 2 ya me aparece tildado acá, liquidar al locador. Solamente me está indicando que el impuesto 2 se debe liquidar al locador, o sea, no me influye en nada de eso, porque esto ya está en la definición del contrato. Luego acá donde dice gastos administrativos, cuota 1 de 2, ¿se acuerdan que también corresponde al contrato de locación en la parte de gastos administrativos cuota 1 de 2 y dijimos que se liquida en el primer mes por 200 pesos. Acá aparece el saldo, cada saldo este es el saldo del movimiento. Luego viene débito por servicios, eso lo dimos de alta con contratos, cuenta corriente, contratos locatarios. El crédito que habíamos hecho ahí, ahora lo vemos, pero el crédito que habíamos hecho ahí, ¿se acuerdan que se absorbió con un débito que ya existía en cuenta corriente por el impuesto? Acá, si recuerdan, también habíamos hecho un crédito en la parte de gestión cuenta corriente locatario, pero ese crédito se había absorbido, si vamos acá, este crédito acá se había absorbido con el impuesto, débito por servicios, no el impuesto, el débito por servicios, que era 80 pesos, quedó un saldo de 30 pesos del impuesto eso. Por lo tanto, débito por servicio de 80 quedó el saldo de 30. Acá aparece figura lo mismo. Y luego acá aparece al final punitorios por liquidación al 21 del 7, la que estamos liquidando. ¿Por qué aparecen punitorios? Porque si se fijan en la liquidación de la definición del contrato, vence el día 10. Nosotros lo hicimos, esto es un contrato de muestra, digamos que lo hicimos este mismo día, lo estamos liquidando este mismo día, le decimos que vence el 10, pero la definición del contrato le hicimos desde el 1 de julio. Así que por lo tanto, estamos hoy en día estamos a 21 de junio, fíjense que estamos acá, fecha 21 de junio, así que lo que hace es agregar 1% por día, sería 11 días después, sería el 11% de todo lo que es esta liquidación. Fíjense que lo que me dice acá es que de los 1000 pesos de alquiler, los punitorios son 110 y el monto actualizado son 1110. Del impuesto número 1, que lo habíamos hecho, que ya lo habíamos asentado con la cuenta corriente, aparece como 120 y acá los punitorios correspondientes. Esto acá lo agregamos ahora, así que no está dando punitorios porque recién lo estamos agregando. De última tendríamos que haberlo ya agregado con algún punitorio. La idea es por ahí tenerlos ya todos agregados a los impuestos y si no agregarlo en el momento antes que venzan, si viene a pagar al inquilino se los va agregando. El sistema calcula todo lo que ya conoce. Y también tenemos punitorios de los gastos administrativos, porque de alguna manera todo esto venció el 10. En el caso acá de débito por servicio, lo dimos de alta el 21. Y si se fijan en el contrato, todo lo que damos de alta como movimientos manuales, digamos, con gestión cuenta corriente contrato, tiene 30 días de vencimiento, así que lo dimos el 21 y vence el 20 del 8, por lo tanto a esto no se le calcularon punitorios. Todos estos punitorios, si uno los suma, el 110, el 13,20, el 22, aparecen acá en cada renglón para saber de dónde salieron, pero todos esos punitorios se resumen y se sumarizan en este último renglón, así que en realidad este nuevo renglón que va a aparecer en el comprobante me va a decir los punitorios que se están agregando. Bueno, ahora ya con esto ya está todo explicado. Lo último que falta es acá impuestos a presentar. Fíjense que si vamos a la definición del contrato, dice impuesto número 3, que ya vence del primer mes. Acá no se lo cobramos al locatario y tampoco por supuesto no le transferimos la plata al locador. ¿Qué significaba esto? Que no se lo cobramos al locatario, que el locatario lo debe abonar y presentar a la inmobiliaria como abonado, como pago al impuesto. Entonces acá nos está recordando que debe presentar el impuesto número 3. Entonces, si el inquilino lo presentó, le damos como presentado, lo tildamos como presentado. Luego, si acá entrega algo, antes que nada, el sistema siempre salda primero salda los punitorios, porque son punitorios que se generan. Todos los renglones anteriores serían todo lo que es capital, que se debe, y esos punitorios están calculados sobre todo el capital. O sea que si uno ingresa 1000 pesos correspondiente al alquiler, en realidad lo primero que va a hacer el sistema, eso tengan en cuenta, lo primero que va a hacer es saldar intereses, porque el capital es el que genera intereses. Así que se van pagando los intereses, mientras no se salde el capital, los capitales siguen generando intereses, porque los intereses no se generan intereses sobre intereses, que eso sería
ya dijimos anatocismo, que eso no se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Si no saldamos los intereses y saldamos el capital, cada vez los intereses van a ser menos. Por ejemplo, saldamos todo el capital y después solamente quedan estos 145 de interés, y esos 145 no se van a modificar más en la historia. Entonces primero se paga interés y luego se empieza a saldar el capital. Así que si pagamos 1000 pesos, acá le damos botón enter, en la tecla dentro del botón imputar, me va a saldar acá en imputación, me va a saldar los 145,20 y el resto me va a saldar todo lo que pueda a partir de acá, que son 854,80, que es los 1000 pesos menos los intereses. Así que si agregamos un poco más, por ejemplo 200 pesos más, ahí se va a poder saldar un poco del saldo del segundo renglón, que es el impuesto 1. Vamos a hacer 1200 pesos y ahí se saldaron los intereses, se saldó la totalidad del alquiler, digamos. En realidad no importa mucho esto, se va saldando todo lo que se pueda, y se saldó una parte de los 120 con el resto que queda, que son 54,80. Vamos a cerrar acá, vamos a decir que nos entregamos 1200 pesos, acá podemos poner algún comentario, y acá podemos, fíjense que por defecto paga en efectivo, pero también podemos definir que pague con banco. Banco, eso son cuentas contables que son bancarias. En este caso estaba Banco de Santa Fe, Banco Nación, se pueden crear todas las que uno quiera, con los bancos con que opere la inmobiliaria. Vamos a hacer que los 1200 pesos, 900 pesos lo hizo con banco. Entonces, una vez que ponemos que los 1200 pesos, que la entrega se hizo en concepto de efectivo 300 y cheque o banco 900, bueno, el saldo que queda de la cuenta corriente, que sería el saldo total menos lo que entregado, ese es el saldo que va a quedar a la cuenta, que se le puede informar. Una vez hecho esto, se puede guardar. Cuando se guarda, se van a generar por un lado el comprobante de liquidación y por otro lado el recibo por lo entregado. Cuando guardamos, se va a abrir una nueva ventana si es que se entregó algo, identificándonos el recibo. Si no se entrega nada, no se va a abrir una nueva ventana, digamos, y solamente va a guardar. Vamos a poner acá, listarlo en pantalla para que se vea cómo sale la liquidación. Esta es la ventana del recibo, que es una ventana de recibo libre que se podría acceder a través de acá, de este ítem también recibo libre, después para poder buscarlo. Se abre la ventana y se completa automáticamente con todos los renglones, alquileres, impuestos. Acá indica los gastos administrativos, por ejemplo, de la cuota 1 de 2 del contrato, se liquidó 200 y saldado 0. Bueno, implica qué es lo que se saldó, qué no. Pone un resumen del estado de cuenta actual del cliente. No hay que tocar nada de esto porque esto se hace automáticamente. Lo único que queda acá ya está guardado y todo. Lo único que queda por hacer es o imprimirlo, o sacarlo o visualizarlo, o bien cerrar la ventana. Lo vamos a visualizar. Este es el recibo, lo que se recibió y el detalle de la forma de pago. Fíjense que se indica todo lo que se liquidó y se indica bien que el impuesto fue de 120 y se saldado 41 pesos con 60, y acá se liquidó un impuesto de 70 pesos y no se saldó nada. Bueno, y la sumatoria de estos serían los 1200 pesos. Cerramos esta ventana y acá nos va a abrir inmediatamente lo que es la liquidación. Esta es la liquidación. Acá está el total liquidado. ¿Sí? Esto no es lo que pagó fue 1200, esto es el total liquidado. Acá indica que el impuesto, lo que se saldó del impuesto y se liquidó 120. Y estos renglones que aparecen en cero en realidad son el impuesto 3, que lo pagó el inquilino, su obligación pagarlo y presentarlo, y ese pago presentado, queda constancia acá que presentó el pago, también queda constancia en el recibo que se le entregó, y nuevamente el estado de cuenta. Esto acá se puede llegar a mandar por mail, digamos, de alguna manera, si es que se recibió el pago por banco, y le queda al inquilino también una constancia de lo que se liquidó y lo que pagó. Y si no pagó nada, la liquidación así en sí misma sale tal cual. Con esto ya estaría y queda totalmente definida el comportamiento de esta ventana y cuándo se utilizaría. Bueno, hasta aquí vimos con el ítem de liquidación de alquileres y recibo contratos cuenta corriente locatarios, o sea, con esto liquidamos y podemos cobrar, y con esto cobramos la deuda del locatario. Tenemos cubierta de alguna manera todo lo que sea la relación con el locatario. Recuerden que a través de gestión de cuenta corriente locatario podemos agregarle débitos o créditos. Lo que quedaría es la parte de los recibos, lo que se le adeuda básicamente a los locadores. Por lo tanto, el sistema crea recibos que se entregan a los locadores en concepto de saldar la cuenta corriente, la deuda que tiene la inmobiliaria con los propietarios. Se generará el recibo ese, el propietario lo firmará y quedará como respaldo que se ha entregado el dinero. Si queremos ver hasta ahora cuál es la deuda con los locadores
correspondientes al contrato que estamos analizando, que es el de la carpeta número 2. Acá donde dice informes, contabilidad de alquileres, dice cuenta corriente, contratos locadores. Buscamos el contrato de la carpeta número 2 y acá ponemos la fecha que queremos y hasta el día de hoy. Generamos. Fíjense los movimientos que nos trae. Fíjense, tenemos el impuesto número 2 que nos genera a nosotros una deuda con respecto al locador. ¿Por qué nos genera una deuda? Porque si venimos a la definición del contrato, buscamos el contrato de la carpeta número 2 y vemos en la parte de impuesto del impuesto número 2, dice que se lo tenemos que cobrar al locatario y trasladar ese dinero, liquidar al locador. O sea, nos dio 70 pesos en este caso y se lo tenemos que dar al locador o al propietario del inmueble para que el propietario pague el impuesto. Ese impuesto se lo definió de esa manera. No obstante, acá hay otro impuesto definido que se lo cobramos al locatario y no le entregamos el dinero al locador, lo que significa, si recuerdan también cuando vimos este formulario, que la inmobiliaria recibe el dinero del locatario y la inmobiliaria se encarga de pagar el impuesto. Por lo tanto, va a tener una comisión, si así lo dispone, por el pago de impuestos, que son honorarios por pago de impuestos, correctamente dicho, honorarios por pago de impuestos de un 5%. Un 5% de 1000, que serían 50 pesos. Y los honorarios de inmobiliaria por cobro de la gestión del alquiler, un 10%. Entonces aquí, en base a lo que hemos hecho hasta ahora, nos dice que con este contrato de carpeta 2, hacia los locadores, debemos el impuesto número 2, tenemos que entregarle ese importe para que Juan Pérez pague el impuesto. Además debemos darle el 90%, digamos, del alquiler recibido, son los 900 pesos, pero la inmobiliaria tiene a favor, se generó un movimiento, recuerden que esta es una cuenta del pasivo, una cuenta corriente, estamos ahora del lado de los locadores, esto sería todo lo que es, a ver acá es todo lo que es deuda de la inmobiliaria, y estos serían créditos de alguna manera de la inmobiliaria, así que en el debe viene a descontar, así que se deberían 970 pesos, pero menos 50 quedan 920 pesos, que tenemos que entregarle al locador. Entonces, ¿cómo hacemos para saldar la deuda con el locador? Ahí es donde viene la ventana, este ítem que vamos a analizar ahora, son los recibos, contratos, cuenta corriente de locadores. Acá del modo usual, presionamos el botón del signo más, buscamos al locador, que era Juan Pérez, buscamos básicamente el contrato número 2, la carpeta número 2, y acá nos traen los movimientos que acabamos de ver recién, pero nos rellenan esta grilla. Fíjense que acá, en este caso, vemos la columna utilización, que la teníamos también en los contratos de los locatarios, pero ahora la vemos en utilización. ¿Por qué? Porque tenemos un crédito que son nuestros honorarios como inmobiliaria por el pago de impuestos a nombre del locador. Entonces esos 50 pesos lo utiliza el sistema automáticamente para saldar todos los ítems que pueda. En este caso solamente le alcanza para el primer ítem y ni siquiera para eso, sino que se imputa los 50 pesos, directamente se le imputa al primer ítem, no alcanza para seguir imputando ítems. La deuda total entonces es 920 pesos y acá podemos, depende de lo que nosotros le podemos abonar. Por ejemplo, acá se le imputó 50 pesos, quedan 20 pesos, faltan para imputar ese ítem. Si hacemos 20 pesos acá, solamente imputamos ese ítem y nada del siguiente. Si ponemos, por ejemplo, 30 pesos, ya vamos a poder imputar 10 pesos del ítem que sigue. Bueno, de esa manera básicamente funciona esto. Vamos a lo que corresponde es saldar toda la deuda con el locador. Acá se puede poner cualquier comentario. Y acá podemos abonarlo en efectivo o también a través de banco. Si tenemos plata que los inquilinos nos pagan en alguna cuenta de banco, 500 pesos, entonces esos 920 se reparten de esta manera. Si transferimos 500 pesos tenemos que darle en efectivo 420 o puede ser totalmente en efectivo o totalmente pago, digamos, mediante método bancario. El saldo que queda en la cuenta corriente por lo tanto es cero. Entonces acá podemos directamente guardar y queda sentado todo esto en el sistema. Y si no, podemos imprimir el recibo. También podemos enviarlo por correo, si es que acá Juan Pérez tiene correo. En este caso no tiene correo, no lo vamos a poder mandar, va a decir el sistema, no, así que no se va a poder mandar. Así que lo vamos a sacar por pantalla ahora para ver cómo queda el recibo de los propietarios. Este es el recibo entonces que se entrega al propietario, donde figura el impuesto, que es el dinero que se le entregó, el dinero que se entregó por el alquiler, y se le descuenta los honorarios de la inmobiliaria, 920 pesos. En total se le sumaría esto y se le entrega justamente eso. Si ahora vamos a ver cómo quedó la cuenta corriente, en el caso de si lo llegamos a buscar de nuevo, no debería aparecer nada, no posee movimiento, perfecto. Y si venimos a la parte de informes, volvemos a buscar la carpeta número 2 para ver qué deuda tenemos con los locadores de ese contrato. Generamos el informe y aquí nos dice que tenemos estos tres movimientos, eran los primeros movimientos que habíamos visto anteriormente, y ahora se hizo un pago en efectivo por 420 pesos y se hizo un pago bancario por 500 pesos.
Así que este es el saldo que va teniendo la cuenta y llegó el saldo a cero y acá me aparece como cuenta saldada. Los saldos de los movimientos individuales son todos ceros, porque se saldó completamente cada uno de estos movimientos. Comenzaremos a ver todo lo que es la sección de ítems que está bajo la subsección gestión inmobiliaria. Seguimos dentro de la rama contabilidad y en gestión inmobiliaria tiene una serie de funcionalidades que permiten manejar las cuentas muchas cuentas que están asociadas con ingresos y egresos de la inmobiliaria, de dinero, y también con algunos gastos y algunas cuentas de ganancia mueve. Esta subsección, todo lo que tiene que ver con los gastos de inmobiliaria, si bien está bastante relacionado con lo que es la gestión de alquileres, podría considerarse también como algo que podría utilizarse de manera independiente, porque es una manera básicamente de todos los ítems relacionados con los distintos gastos que corresponden exclusivamente a la inmobiliaria y algún tipo de ingreso también que corresponde a la inmobiliaria, que no está relacionado exclusivamente o específicamente o no tienen por qué estar relacionado a lo que son todo lo que es el rubro de alquileres. Bueno, en concreto vamos a comenzar a ver los comprobantes de gastos, que estos son los gastos exclusivos de la inmobiliaria. Ya vimos esta ventana cuando agregábamos o contabilizábamos, de alguna manera registrábamos un gasto que corresponde a un inmueble de algún propietario que la inmobiliaria administre. En este caso vamos a ver gastos que son exclusivamente de la inmobiliaria. Para eso, como siempre, comenzamos con el botón con el signo más para agregar un nuevo registro, en este caso un nuevo gasto. Y aquí lo primero que habría que ver es si es gasto inmobiliario o de inmueble. En este caso estamos con gastos de inmobiliaria. Si estamos con un gasto de inmobiliaria, habría que decirle a qué cuenta de gasto habría que asignarle esto. Buscamos y acá hay una serie de gastos, que estos gastos son cuentas contables donde se van a imputar esos gastos. Ahora están estos, pero se pueden agregar más, como por ejemplo gastos de luz, gasto de agua, gasto de impuestos municipales, todos los gastos que uno quiera de alguna manera llevar la contabilidad. Pueden ser gastos de útiles de oficina y así uno lo puede ir desgranando de la manera que quiera, gastos de fotocopia, etcétera. En esta oportunidad vamos a hacer gastos generales. Estas son cuentas que ya están dentro del sistema, son del sistema, pero uno puede agregar las cuentas que uno necesite. Vamos a hacer unos gastos generales para no especificar bien a qué rubro pertenece. Puede ser una factura o un recibo. Identificamos el comprobante y ponemos el importe. Bueno, manejamos siempre montos chicos para hacer más fácil mentalmente toda la cuenta que vamos haciendo. Bueno, por defecto lo pone en efectivo, pero podemos pagar 20 pesos en efectivo, podemos pagar con banco. Bueno, entonces este gasto, un gasto general, pagamos 20 pesos en efectivo y 20 pesos con banco. ¿Sí? Lo asentamos porque esto es un registro de inmobiliaria, lo asentamos. Podemos generar otro gasto más, en este caso con una factura tipo C. Vamos a hacer que este gasto sea un 150 pesos y vamos a hacer que también ponemos gastos generales, la cuenta va a ser la misma. No obstante, acá vamos a poder elegir si no entregamos el efectivo y lo que hacemos es que nos fían el trabajo de alguna manera, nos dan para pagar con un cierto plazo. Este va a ser un proveedor, alguna persona o empresa que nos haya hecho algún servicio en la empresa, por ejemplo, nos recarga de aire acondicionado. Buscamos acá quién es la empresa o persona que lo hizo y podemos, si lo buscamos y antes lo tenemos que haber cargado esta persona, este proveedor, todo lo que es cualquier persona que figura en el sistema se carga desde clientes proveedores. Luego se le da el rol en el sistema, ¿sí? Desde acá, clientes proveedores. Luego en el sistema se le da el rol. Un cliente o cualquier persona puede ser cliente, puede ser un proveedor. Este mismo Pablo puede ser también un inquilino, puede figurar como inquilino en algún contrato, como garante, como propietario. Así que todo lo que las personas físicas o jurídicas se agregan desde este ítem clientes y proveedores. Siempre que lo elijamos vamos a poder mandar a la cuenta corriente. Si lo seleccionamos entonces vamos a poder mandarle a cuenta corriente, total o parcialmente a cuenta corriente, el importe del gasto. También si la persona no figura y es un proveedor, como dice acá, proveedor ocasional, que vino y queremos contabilizar que fue esa empresa o que se le pagó a esa empresa como para tener un mejor registro de los gastos, se tilda esta opción y en este caso se le agrega manualmente el nombre, ¿sí? Pero no se va a poder mandar nada a cuenta corriente. Para que el proveedor se le pueda mandar algo en cuenta corriente hay que agregarlo, tiene que constar en el sistema, digamos. Tiene que aparecer en la base de datos, entonces ahí sí se le va a poder mandar algo a la cuenta corriente de ese proveedor. Bueno, dicho esto, guardamos este gasto entonces que mandamos completamente a la cuenta corriente del proveedor. Y bueno, ya con esta ventana no hay más, digamos, ya de esta manera agregamos todos los gastos, podemos agregar, como dijimos,
cualquier tipo de gasto, y hay que asociarlo con una cuenta de gasto y con básicamente con qué se está pagando.